mi Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedirle explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa, Jesús les preguntó: ¿y de qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. En el Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a pedir a Dios nuestro Padre que nos libre de caer en tentación. Entre otras peticiones que le hacemos en el Padre nuestro, está esa petición: líbranos de caer en tentación. Una petición muy importante, porque nosotros tenemos tentaciones de toda clase. Todos los días tenemos tentaciones de toda clase, y por eso es importante rezar muchas veces el Padre Nuestro, para que el Señor nos ayude para no caer en tentación. La palabra de Dios que hoy hemos escuchado nos da la oportunidad de meditar en 2 tentaciones que con frecuencia tenemos los cristianos y que muchas veces nos descuidamos y caemos en esas tentaciones. Vamos a meditar en esas 2 tentaciones para que estemos más alertas a la luz de la palabra de Dios, con nuestra voluntad y por supuesto suplicándole a Dios que no nos permita caer en esas tentaciones. La primera tentación es la tentación de tener miedo a la persecución. Quizás no muchas veces hemos meditado sobre esta tentación, porque la mayoría de los cristianos pensamos que estar en el seguimiento de Jesús, que todo va a caminar bien, que no vamos a tener problemas. Y si lo vamos a tener, pues lo vamos a resolver así facilito. Porque nosotros pensamos que estar en el camino del Señor es tan hermoso que podemos nosotros estar libres de cualquier persecución. Incluso pensamos que
somos merecedores del agradecimiento de los demás porque estamos sirviendo como cristianos. Pensamos que los demás tienen que guardarnos respeto, felicitarnos, porque estamos sirviendo como cristianos, les estamos haciendo un gran bien. Sin embargo, la palabra de Dios es bien clara cuando Jesús nos habló y dijo una de las bienaventuranzas: bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Oigan bien, son 8 bienaventuranzas y esa es una bienaventuranza. Bienaventurados los que son perseguidos. O sea que cuando un cristiano no es perseguido, entonces sí hay que preocuparse. Entonces sí hay que preocuparse porque significa que no está viviendo como verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Jesús, le va a acompañar la persecución. Jesús lo habló bien claro, para que nosotros no pensemos que estamos inventando o que no debería ser así. No, Jesús lo dijo bien claro. Jesús a ustedes les dijo antes de despedirse a sus discípulos: a ustedes los van a perseguir, los van a calumniar, hasta los van a llevar a las cárceles, a muchos de ustedes los van a matar también. Jesús dijo bien claro que la persecución va a acompañar al cristiano. Cuando Jesús estaba en su pasión, y la gente se compadecía, los que lo amaban mucho, porque estaba sufriendo, Jesús dijo: prepárense ustedes, dijo, porque si al leño verde lo han tratado así, como trataron a Jesús en la pasión, ¿qué no harán con el leño seco que son ustedes? Dijo. Si al leño verde lo han tratado así, ¿qué no harán con ustedes? El mundo los va a odiar, porque me ha odiado a mí también, dice Jesús. Pero no tengan miedo, porque yo he vencido al mundo. Todas esas enseñanzas de Jesús respecto a la persecución, vale la pena que las tengamos en cuenta, porque nosotros tenemos miedo a la persecución y esa es la tentación. La primera lectura que hoy hemos escuchado nos habla del justo que es perseguido, el justo que es perseguido. El justo, el bueno, el que se está portando bien, el que está haciendo las cosas bien, va a ser perseguido precisamente por eso, porque solo la presencia de la persona buena le cae mal al malo. Porque como aquel es bueno y yo soy malo, me cae mal que sea bueno. Así es el mundo. Solo la presencia del justo no le está haciendo daño a nadie, no le está haciendo maldad a nadie, pero solo su presencia, solo su comportamiento, solo su actitud es motivo para que lo persigan. Cae mal, cae mal. Por eso, si usted no le cae mal a los demás, es porque no está siendo buen discípulo de Jesús. Porque el discípulo de Jesús tiene que caer mal por su comportamiento, por su estilo de vida. Tiene que caer mal. ¿No se han fijado ustedes que cuando un matrimonio se llevan muy bien, están viviendo muy bonito, siempre hay alguien que quiere meter cizaña porque no le gusta cómo están viviendo, porque quiere que haya problemas en ese matrimonio, ¿sí o no? Siempre va a haber alguien que va a meter cizaña, porque la presencia del que se porta bien, la presencia del que está haciendo bien las cosas, cae mal. Al impío le cae mal. Al que sigue los criterios del mundo le cae mal. Por eso, hermanos, tengamos presente eso y pidámosle al Señor no caer en la tentación de tenerle miedo a la persecución, porque eso va a acompañar siempre al cristiano. La segunda tentación es la que nos habla Jesús en el Evangelio, la tentación de querer ser importante, la tentación de querer ser el primero, la tentación de llevar, pues, de sobresalir por encima de los demás. Es otra tremenda tentación.
que atacó a los discípulos, a los apóstoles, y va a atacar siempre a los seguidores de Jesús. Jesús le venía hablando, el Hijo del Hombre, el justo, porque Jesús es el justo por excelencia, ¿verdad? Lo van a calumniar, lo van a matar, pero al tercer día le venía hablando de su pasión, desde la Pascua, cuando iban en el camino. Y mientras Jesús les iba hablando de que el Hijo del Hombre va a padecer mucho, que el Hijo del Hombre lo van a perseguir, que al Hijo del Hombre lo van a condenar a muerte, Jesús les venía hablando de eso, de su pasión. Y los discípulos como que no le ponían mucha atención. Ellos venían pensando y hablando otra cosa distinta. Venían hablando, y cuando Jesús esté reinando, ¿quién irá a estar a la par de Jesús? Yo quiero estar allí reinando con Jesús. Yo quiero estar allí a la izquierda y a la derecha, pues allí a la par de Jesús. Yo quiero ser de los más importantes. De eso venían hablando. Lo dice el Evangelio, cuando llegaron a Cafarnaúm, ya a la casa, Jesús se la sabe toda, ¿verdad? Ya sabía lo que venía. Le digo, ¿y de qué venían hablando por el camino? Les dice. Dice que no le contestaron nada. Le dio vergüenza, porque venían hablando quién de ellos iba a ser el más importante. De eso venían hablando. Es que es la tentación que todos tenemos, de querer sobresalir por encima de los demás. Yo ser el mejor que el otro, yo ser el más importante que el otro, yo ser tomado en cuenta que el otro, etcétera. Es otra tremenda tentación que tenemos los seguidores de Jesús. Y Jesús nos dice, además de pedirle al Señor que no nos permita caer en tentación, nos dice qué tenemos que hacer nosotros para no caer en esa tentación. Jesús nos dice también qué es lo que hay que hacer. Y los llamó y les dijo, miren, el que de ustedes quiera ser el más importante, el primero de todos, que sea el último, que sea el último. Usted quiere ser el primero, póngase de último, porque los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Usted quiere ser el primero, póngase de último, póngase de último y póngase a servir a todos, a servir a todos. Ese es la vacuna, diríamos, ¿verdad? O antídoto para combatir la tentación de querer ser el más importante y sobresalir por encima de los demás. Póngase de último, sea humilde, sea sencillo y sea servidor de todos. Hermanos, como decía al principio, hay tantas tentaciones que atacan nuestra vida. Y a veces nos fijamos en algunas nada más. A veces nos fijamos en las tentaciones de la carne, que son muy frecuentes, ¿verdad? Pero hay tantas tentaciones. Y que el Señor nos libre de caer en esa tentación, en esas tentaciones, de tenerle miedo a la persecución y de querer sobresalir por encima de los demás. Y que nos dé un corazón libre, un corazón sencillo, un corazón lleno de amor para poder servir a todos. Que eso es lo que nos enseñó Jesús. Que así sea.